Cordial saludo, estudiantes de grado décimo. Deseo que tengan bienestar, tranquilidad, paciencia y fortaleza. Vamos a ver ley senos, ley cosenos. Para ver este tema se necesita conocer los triángulos oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo como el que tenemos aquí es un triángulo en donde no vemos un ángulo de 90 grados. Este es un triángulo acutángulo que tiene 60 y 60 grados. Cada uno de esos ángulos tiene 60 grados, no hay un ángulo de 90 grados, entonces no es triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo obtusángulo en donde tenemos que este ángulo vale 120, este ángulo puede valer 40 y este puede valer 20. La suma de estos ángulos debe ser igual a 180 grados. Este tampoco es un triángulo rectángulo porque no tiene un ángulo recto. Entonces, un triángulo oblicuo ángulo es aquel que no es recto ninguno de sus ángulos, por lo que no se puede resolver por el teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos que siempre resolvíamos el triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras. Estos tienen que utilizarse ley senos y ley cosenos, teniendo en cuenta que la suma de sus ángulos internos es de 180 grados. Aquí tenemos ley seno. Entonces, como les dije anteriormente, para resolver cualquier triángulo oblicuo ángulo se utiliza ley seno o ley coseno. En este caso vamos a utilizar ley seno teniendo en cuenta algunos criterios que vamos a utilizar para identificar cuando utilizamos ley seno o ley coseno. En este momento el ley seno dice que en este triángulo las longitudes de sus lados son proporcionales a cada uno de sus ángulos opuestos. Nosotros vemos aquí que el ángulo A tiene como opuesto el lado A, el ángulo B tiene lado opuesto el lado B y el ángulo C tiene opuesto el lado C. Entonces aquí se utiliza la ley de la proporcionalidad. A cada lado le corresponde el opuesto de su ángulo en seno. A cada lado B, le corresponde el opuesto del ángulo. Por lo general, se utilizan de dos en dos. Estas tres son pues las tres que estamos planteando de acuerdo a este triángulo. Entonces, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza cuando conocemos dos ángulos y un lado. O conocemos dos lados y un ángulo. El ángulo que está en medio de esos dos lados. Entonces las proporciones las podemos utilizar así. Lado A sobre seno de A igual o es proporcional a B seno de B. De acuerdo a los lados que nos den y al ángulo que nos den, siempre tenemos que hacer la proporción del lado con respecto a su ángulo, al seno de ese ángulo, y ese debe ser el ángulo opuesto a ese lado. Bueno, aquí vamos a aplicar ley seno. Entonces, vamos a resolver este triángulo. Habíamos visto antes, cuando resolvíamos cualquier triángulo, resolver un triángulo es conocer todos sus tres lados y todos sus tres ángulos. ¿Qué nos dicen aquí? Que el lado A, este lado A, vale 100 centímetros. Listo. El lado B vale 70 centímetros. Y no conocemos el lado C, pero nos dan el ángulo A. Y el ángulo A vale 80 grados. Entonces, teniendo estos datos, vamos a utilizar, a ver qué vamos a utilizar. Vamos a utilizar el lado A con el ángulo A. Es decir, la ley seno de A, seno de A. El lado B con el seno de B. O sea, esta es la proporción que vamos a utilizar porque conocemos dos lados y el ángulo. Sustituyendo, entonces tenemos el lado A vale 100. El ángulo A vale 80. El lado B vale 70. Y el ángulo B no lo conocemos. Entonces quedaría seno de B como
lo que nos falta o lo que vamos a encontrar. Entonces, vamos a hacer la transposición de términos, quiere decir extremos por medios, así hacemos la multiplicación para hacer la igualdad. 100 por seno de b, que está acá, igual a 70, seno de 80 grados se está dividiendo, pasa a multiplicar. Vamos a tener la calculadora, necesitamos la calculadora porque vamos a hallar el seno de 80 para darle pues el valor y poderlo multiplicar con 70. Pero antes tenemos que despejar seno de b. Entonces seno de b va a ser igual a 70 por seno de 80 grados. Como 100 está multiplicando, pasa a dividir. Como dije anteriormente, utilizamos la calculadora para conocer seno de 80 grados. Seno de 80 grados es 0,98. Entonces, como en la anterior diapositiva habíamos despejado seno de b, entonces 70 por 0,98 sobre 100. Hacemos primero el producto de 70 por 0,98 nos da 68,6 sobre 100. Al dividir da 0,686. Yo les voy a recomendar que solamente vamos a utilizar dos decimales. Entonces, vamos a encontrar el ángulo B, porque tenemos seno de B, pero no conocemos el ángulo B. Entonces, para encontrarlo necesitamos la calculadora. Hay que tener en cuenta que cuando yo tengo el arco, porque esto sería el arco del ángulo, voy a colocar una inversa, una función inversa en la calculadora. ¿Cómo se hace en la calculadora? En la calculadora hay una tecla que dice Shift. Entonces, primero colocamos la tecla que dice Shift y colocamos seno, porque al colocar Shift quiere decir que vamos a utilizar la inversa de seno, que es seno a la menos 1, y luego colocamos 0,68. Si hacemos ese ejercicio en la calculadora, entonces nos va a dar igual a 42,8 grados. Ese es el ángulo B. Ese es el ángulo B. El ángulo B es 42,8 grados. Utilizando ya, como les digo, la inversa, es fácil que en su calculadora, que es científica, trae esa teclita Shift y tenemos el valor del ángulo B. Ahora vamos a hallar el ángulo C. Como sabemos, los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados. Entonces, a 180 grados le resto lo que yo conozco. Conocí el ángulo de 80 grados y el que acabé de obtener, que es 42,8 grados. A 180 le resto esta suma y me da 57,7 grados. Quiere decir que el ángulo C vale 57,2 grados. Bueno, nos falta el lado C. Entonces, es recomendable que siempre utilicemos la proporción a partir de lo que conocemos. Nosotros conocíamos el lado A, el seno del ángulo A, y conocemos C, no conocemos C. Entonces vamos a tener C como la incógnita y el ángulo C que acabamos de encontrar. Reemplazando tenemos lado A vale 100, el ángulo A es de 80, o sea, seno de 80 grados igual a C, que no lo conocemos, lo vamos a hallar, y seno de 57,2 grados, que es el ángulo C, que ya lo conocemos, entonces lo escribimos y volvemos a multiplicar extremos por medios, o sea, hacemos la igualdad. Este seno de 57,2 grados pasa a multiplicar por 100 igual a C por seno de 80 grados. Vamos a despejar C. Despejamos C. Entonces, 100 por seno de 57,2 grados queda en la parte del numerador y seno de 80 grados que está multiplicando pasa a dividir, pasa abajo. Hacemos los cálculos y decimos, como seno de 57,2 es igual a 0,84, seno de 80 grados es igual a 0,98, que ya lo habíamos conocido, y reemplazamos. Entonces, 100 por 0,84 sobre 0,98 al hacer
estas operaciones nos da que el lado C vale 85,7. Aquí ya tenemos el triángulo solucionado, donde A es igual a 80 grados, B es igual a 42,8, el ángulo C es igual a 57,2 grados, lado A 100, que ya lo conocíamos, B igual a 70 centímetros, que ya lo conocíamos, y C, que acabamos de encontrarlo, 85,7 centímetros.